Muy buenas noches con todos, muy buenas tardes, buenas noches desde New Jersey, desde la Main Street Radio, su servidor Simón Palacios para un programa más, este 20 de septiembre de 2020, Hablando con Simón, su programa, un diálogo directo con la comunidad ecuatoriana desde todos los que estamos radicados acá en el norte de New Jersey. En esta transmisión, atentos por empezar ya. Me complace estar acá con el compañero, colega y gran amigo, el ingeniero Paul Carrera. Estamos listos para empezar, Paul, una semana muy interesante. Buenas noches, Simón, bienvenido. gracias la introducción. Un abrazo a todos los radioescuchas, los compatriotas ecuatorianos acá en la zona triestatal, los compatriotas allá en nuestro país. Empezando esta nueva edición del programa Hablando con Simón. Un abrazo a todos, buenas noches. Buenas noches, Paul, buenas noches a todos. Ya estamos en su programa Hablando con Simón. Gracias por tenernos, por seguirnos en las redes sociales. En mi Facebook Live, Hablando con Simón. Bueno, salió la cámara un poquito mal, pero ya esperamos corregir esta situación. Bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Por favor, aquellos que nos escuchan pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Este programa será transmitido a la mitad de la semana. Mi canal de YouTube es Hablando con Simón Palacios. Suscríbase a ese canal donde puede encontrar más videos de estos diferentes diálogos que he tenido a lo largo de estos últimos meses. Avanzamos con lo que es los temas políticos latinoamericanos, muy concentrados exclusivamente con Ecuador. Y en esta ocasión tenemos la dicha de darle la bienvenida a nuestra invitada especial para esta semana, para este diálogo en este momento. Y la tenemos ya en la línea. Es una dama, es una mujer, la economista Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, con su binomio presidenciable, el doctor Gustavo Larrea, por Democracia Sí, listas 20. Así que vamos a entrar de lleno a esta interesante entrevista. La tenemos ya en el aire y pasamos a dar la bienvenida. Economista Peralta, gracias por acceder a este espacio Hablando con Simón. Bienvenida al programa. Gracias, Simón. Un gusto saludar a toda la comunidad de New Jersey. Aquí estamos para contarles de nuestras propuestas y atender las inquietudes que tenga la comunidad del norte para poder satisfacer todo lo que ustedes estén preocupados de lo que pasa para cada migrante del mundo. Así que un saludo especial para todos y un abrazo fraterno. Gracias por su tiempo, economista. Pues mire, estamos ya al aire. Entonces, Alexandra Peralta es una guayaquileña economista y también ha hecho estudios de posgrados en el sector agroindustrial y ganadero. Perdón. Economista, voy a pedir esto a usted. ¿Quién es usted? Trataba de buscar un poquito el resumen y lo tengo acá escrito en una letra imprenta al apuro, y se me hace difícil leer y estoy leyendo mal. Yo sé que usted ha estado vinculado al sector agroindustrial, es su fuerte, pero díganos usted desde sus propias palabras, ¿quién es Alexandra Peralta? ¿Cómo se ha involucrado a la política? ¿Y por qué esa decisión de participar con Democracia Sí como candidata a vicepresidente? Gracias, Simón. Sí, verdad, te quiero contar, yo soy madre de 6 hijos. Tengo 25 años de trayectoria laboral en el sector agrícola, industrial, comercial y en la consolidación de mercados internacionales. En este momento tú me preguntas por qué alguien como yo decide incursionar en la política, y es porque creo esencialmente que el Ecuador requiere de hombres y mujeres que tengan buena voluntad, que tengan honestidad para poder hacer de este país un cambio. Hemos escuchado tantas noticias malas. Y yo no soy una política, como tú puedes darte cuenta, realmente soy una persona eminentemente técnica. Hoy tengo mi empresa exportadora de productos agrícolas, también soy socia de un emprendimiento, de un restaurante con uno de mis hijos, y asesoro a otro de mis hijos que produce flores preservadas, y asesoro ahí algunas empresas
en el desarrollo de mercados. Para nosotros es un reto hacer que los productos ecuatorianos trasciendan, y a lo largo de mi vida he trabajado en multinacionales y empresas ecuatorianas que han estado vinculadas al sector de alimentos. Y creo que uno de los trabajos más importantes es haber trabajado para el gremio ganadero más importante del Ecuador, donde desarrollamos modelos asociativos para pequeños productores de la región interandina y del oriente que sacaron a la gente de la pobreza. Modelos asociativos que hacían que la gente pueda comercializar su producción internamente, obteniendo con eso, a causa de mejorar la calidad, mejores precios. Entonces, como yo te digo, es una trayectoria de servicio a la gente, de ver el cambio, de ver cuando tú haces realmente las cosas con interés para ayudar a los demás, tú notas el cambio. ¿Por qué estoy en política? Te digo porque hace falta cambiar esa imagen. Yo creo que el Ecuador tiene muchísimas oportunidades en este momento, aun cuando vivamos una de las crisis políticas más graves, digamos las crisis sociales de corrupción, pero las familias ecuatorianas tienen problemas y cuando uno ve eso, uno dice si a lo largo de la vida no es fácil para una mujer emprender, no es fácil para una mujer sacar un título, trabajar y sacar empresas adelante, y sobre todo la mayor de las empresas, una familia con 6 hijos, así que siento como el que más las necesidades que vive la población, porque lo he vivido, y creo que mi expertise lo pongo a disposición de la gente, del país, porque soy una convencida de que el Ecuador puede salir adelante. Ya, gracias, admirable. 6 hijos, llevar a toda una familia no es usual en estos tiempos. Felicitaciones por su labor como madre primeramente, y eso es lo que más se valora a una mujer, una dama, llevar el rol de papel de madre. Un rol muy noble, y en eso pues vincularse a la política en tiempos tan difíciles donde que la política ha pasado a ser menospreciada por tantos casos de corrupción que hemos escuchado hoy por hoy, y la gente realmente está reacia a la política. Sí, la economista Alexandra Peralta decía también tiene un diplomado en gestión administrativa, cuenta con una gran experiencia en el sector agroindustrial. En esta ocasión tenemos algunas vicepresidentas, no es la única mujer, tenemos algunas otras listas en el Ecuador, también con vicepresidenciables o damas, en este caso la lista 12, Yacu Pérez, bueno, Celi también tiene una vicepresidenta, y yo creo que la mujer está siendo partícipe de la política más de manera más profunda, no solo por estos cambios de la ley que se ha obligado que ya participe la mujer y los partidos y movimientos políticos tengan que vincular a las mujeres. Bien, economista, ¿cuáles son sus vinculaciones o cómo usted entra a Democracia Sí? ¿Realmente se da esto por la candidatura o ya me hacía militancia? Y quizá usted hizo militancia, me dice que no es política, ¿no hizo ninguna militancia anteriormente? No, así es, yo no he hecho una militancia política, y la verdad acepté el reto de la participación junto con Gustavo, porque cuando tú revisas cuáles son las propuestas de los candidatos, Gustavo era el único candidato que le dio prioridad a la actividad agrícola industrial. Él habla del tema de las raíces, de volver a nuestras raíces, y hay todo un esquema detrás de eso, pero lo importante de esto es que esto no era algo como un ápice más de una candidatura. Gustavo está plenamente, Gustavo Larrea es un hombre brillante en el que ha participado a lo largo de su vida en muchos de los aspectos de la vida del país y conoce todas aquellas cosas que el país necesita para hacer una transformación. Cuando él dijo el tema del agro, yo dije, lo puedo aceptar, porque solo un presidente que realmente empodere a la agroindustria, al agro, a la agroecología, es un presidente que tiene una visión de las pocas posibilidades que al país aún le quedan, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un plan, o sea, podemos irlo conversando a lo largo de la entrevista. Te voy a ir desarrollando cuál es realmente el proceso de reactivación que propone el movimiento Democracia Sí, con Gustavo Larrea a la presidencia.
Efectivamente, y uno de los fuertes de ustedes es realmente, dicen, volver al campo, enfatizar la agroindustria, la agroproducción, a las raíces, dicen, volver a las raíces. Y realmente es dable esto cuando todos o la gran parte, especialmente los jóvenes, están mirando más la parte tecnológica, están mirando un trabajo en la ciudad. ¿Cómo podemos volver al agro, a las raíces, a ser productores de materias, de productos como tomate, que el país es tan fértil? ¿Cree que esto va a ser una plataforma que convenzca a la ciudadanía, puedan realmente captar este mensaje, economista? Bueno, yo quiero explicarle a la ciudadanía lo que significa realmente nuestra propuesta. Cuando hablamos de una economía dolarizada como la nuestra, que como tú sabes de América Latina somos como la estrellita en el escenario, en toda economía tú te mueves por una moneda y en el caso de la nuestra nos movemos por dólares. ¿Qué es lo que pasa y por qué la situación está en crisis en el Ecuador? Porque no tenemos dólares en la economía, porque los dólares se han ido, porque se han fugado, porque se los llevaron, pero nos falta dólares en la economía. El producto de sustento en la economía ecuatoriana eran esencialmente las exportaciones petroleras, y allí es donde no se generó un mecanismo de crecimiento económico que impacte al desarrollo económico. Y te lo explico de esta manera. Tú tienes 3 fuentes de ingresos a una economía. La primera son las inversiones. Entonces, si tienes inversiones, sabemos qué significa que empresas extranjeras o que ecuatorianos mismos o que personas de manera natural quieran invertir en el Ecuador. Entonces, esas inversiones son necesarias para la reactivación, pero estas inversiones deben venir no como capitales golondrinas, no como para préstamos, tienen que venir a establecerse. Esas inversiones es necesario que el país las identifique, pero para que eso ocurra necesitamos generar digamos que el carril para que esto se dé. Entonces hay que hacer reformas a las leyes que den seguridad jurídica para el ingreso de esas inversiones. Esa es la primera fuente y nosotros creemos que hay mucho en inversiones que hay que hacer y no lo estamos delegando de nuestro plan. El segundo ingreso de divisas viene por préstamo o por deuda, si lo llamamos así. Si hacemos ese análisis, el Ecuador tiene en este momento 59.500 millones de deuda, que representa el 61% del Producto Interno Bruto. Eso es como que una persona se endeudó en un salario básico de $400, pero ya tiene $250 que son para deuda. Entonces lo que le queda es realmente poco, $150, y con eso no hay desarrollo. Entonces la deuda lo que está sirviendo es para pagar deuda. Así que así como es una fuente de ingresos por préstamos, también es una de salida. Y la tercera fuente de ingresos son las exportaciones. Entonces te pones a pensar, si las exportaciones petroleras ya no son la fuente importante de ingresos porque el precio del petróleo está caído y porque adicionalmente lo dejaron hipotecado, ya todo, el 80% está prendado, entonces tenemos que ver qué otro producto el Ecuador puede especializarse en la exportación. Y ahí es donde viene nuestro análisis. El Ecuador tiene una crisis que es una crisis de demanda, una crisis porque no hay quien compre. Pero Ecuador es eminentemente productor de alimentos. Producimos de todo, tenemos una mega diversidad, tenemos excelentes suelos, tenemos lluvias, tenemos agua, fuentes naturales de agua, y tenemos luminosidad y sobre todo gente. Pero ¿qué está pasando? Es necesario eso sostenerlo. Porque si nosotros hoy nos damos cuenta que en esta crisis de la pandemia los que se mantuvieron y nos mantuvieron fueron los agricultores y ganaderos, los del sector forestal, los del sector de la pesca, ese es un segmento que lo tenemos que potencializar. Pero no podemos tener un Ecuador produciendo sin mercado. Por eso es que cuando decimos a las raíces, quiero explicar lo que eso significa. Significa reactivación agroindustrial y comercial para un Ecuador sostenible. Entonces hablamos de que la reactivación viene de volver a darle al país las exportaciones que perdió y que tenía antes del boom petrolero, antes de que el petróleo aparezca. Nosotros éramos exportadores de cacao, entonces hoy tenemos que volver
a esos productos. Pero hoy entendemos que la figura ya no es solamente exportar banano, cacao, flores, camarones, sino dar un salto para que esos sean agroindustrializados. ¿Sí te das cuenta? Sí. Cuando tú hablas de agroindustria, no solamente hablas de los productos agrícolas, hablas de la pesca, hablas de los productos forestales, o sea, nosotros tenemos un potencial en tema madera porque somos, como decimos, un país productor. Pero entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Hacer agroindustria en los sectores donde nosotros somos altamente productivos y competitivos. Si tú te especializas, si al Ecuador nosotros lo especializamos en no más de 10 productos y tenemos mercados en los diferentes países del mundo, nosotros sacamos esta economía. Pero eso es lo que hay que hacer, porque si no, te das cuenta de qué otra fuente de ingresos vamos a vivir. Correcto. No tenemos más oportunidades, y si lo que necesitamos son dólares, tenemos que ir por la vía que nos da dólares. Y en ese sentido, para traer dólares. economista, perdón que le intenté, en ese sentido las inversiones vendrían a ser vital. Usted nos hablaba de atraer inversiones, de cómo logramos eso, economista. La seguridad jurídica, todos nuestros candidatos asambleístas tienen claro que lo que hay que hacer es dar seguridad jurídica para la inversión. Acuérdense adicionalmente que muchos de los capitales que se fueron del Ecuador son de familias ecuatorianas que sacaron su dinero por temor a la ley de plusvalía y a la ley de herencias. Entonces, esos capitales que ya eran ecuatorianos deben retornar, pero adicionalmente debemos abrirnos a las inversiones que vengan a instalar acá en el Ecuador con seguridad nuevas empresas. Si tú ves ahorita, por ejemplo, se están yendo las empresas importantes de Argentina. ¿Por qué no generar un marco jurídico para que ellas vengan a Ecuador? Pero en eso hay que trabajar y trabajarlo rápido. Cambio de leyes, ¿no? Como en ese impuesto del 5% a la salida de divisas que le da un terror a los inversionistas extranjeros que cuando tengan que regresar su dinero tenga que quedarse un 5%. ¿Ustedes cambiarían ese 5% del impuesto a las a la salida de divisas, economista? Eso es inminente, eso es inminente. Nosotros queremos darle un vuelco a eso. Nosotros hablamos de una política que premie al que traiga dinero, que premie al que obtenga dinero, que premie a las exportaciones, que premie cada dólar que esté aquí y que premie empresarialmente también a las empresas que traigan recursos y que den mano de obra a los jóvenes, porque una empresa exportadora es premiada por sus exportaciones y también con otro valor agregado adicional, y es que cada persona adicional que contraten también va a tener una recompensa, porque lo que queremos es que se amplíe el mercado, pero no puedes ampliar el mercado solo con un país que no tiene recursos. Tienes que buscar la oportunidad de que el mundo se abra para Ecuador, para que haya la oportunidad de traer dinero y dólares a la economía. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. En ese sentido, en un mundo competitivo, donde que los capitales no se van por tal o cual ley, sino van donde que realmente les conviene mejor. El capital funciona así, los inversionistas funcionan así y van a ir donde que le conviene. Yo creo que una de las cosas, lo que hemos pecado en estos últimos 14 años, creo que ha sido imponer a rajatabla o a sorpresa, produciendo momentos de shock en la ciudadanía ecuatoriana, leyes de restricción con el propósito supuesto de salvaguardar la economía o la soberanía. Eso sucedió con ese impuesto del 5%, que lo que hizo es asustar. Otra cosa que pasó en este actual gobierno de Lenín Moreno es que de la noche a la mañana quiso imponer el decreto 883. Lo cual lo que pensamos es que esas imposiciones de manera muy rápida, sin planificar, sin prepararlo a la ciudadanía, traen estos problemas. Y en ese proceso que ustedes tienen con un plan de gobierno, preparando a la ciudadanía y más que preparando también, adaptándose al mercado internacional, es la única manera donde que realmente va los empresarios, los grandes capitales a llegar al Ecuador. No van a hacer las leyes, no van a hacer realmente las imposiciones o impidiendo salida de divisas, inclusive hasta paraísos fiscales, cosas así, que no quiero entrar a ese tema más profundo, pero en ese sentido, ¿ustedes darían una apertura, un vuelco, digamos así,
a los inversionistas extranjeros, aquellos que quieran reactivar económicamente el Ecuador, que se encuentra bastante maltratado y con una necesidad imperiosa de recuperar el empleo? Por supuesto, o sea, nosotros abrimos esa oportunidad y la abrimos también a la banca internacional. Recuérdate que que en una economía no puede haber reactivación si no hay créditos. Entonces, los intereses en el Ecuador han tenido tasas muy altas. Problema grande ahí. Cortos. Entonces, sí, la apertura a la banca internacional la planteamos desde la perspectiva de devolver el dinero competitivo. Es decir, el dinero es un producto. Si tú lo tienes caro, ¿qué haces para que se bajen los precios? Pones a alguien al lado que le compita. Entonces, eso es lo que queremos, que compita la banca internacional y abrir a la banca internacional, porque no podemos seguir teniendo, no se puede hacer desarrollo en un país si nosotros no tenemos recursos, y los recursos tienen que tener menos de un dígito. En eso nosotros estamos planteando una reactivación para microempresarios. Pero antes de irme a esa parte, quería terminarte con algo que... ¿Sí? Adelante, economista. Sí, quería terminarte con una parte importante del tema de raíces. Yo te decía que es reactivación para el agro, la industria y el comercio para un Ecuador sostenible. ¿Por qué hablamos de Ecuador sostenible? Y esto es algo que quisiera que la ciudadanía lo tenga claro, porque entender este marco nos hace ver lo que nos espera como futuro. Cuando tú hablas de sostenibilidad, hablas de 3 pilares fundamentales. El uno es el crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que ver con cuánto tú mejoras tu eficiencia, tu productividad, los ingresos, cuánto tú económicamente, eso se llama crecimiento económico. Ese crecimiento económico no puede estar desbalanceado, no puede estar solamente en un grupo de poder, porque ese crecimiento económico tiene que permear para que dé bienestar social, y el bienestar social tiene que ver con toda esa satisfacción de las necesidades insatisfechas que hoy tiene la gente en el país. En muchos lugares no hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay energía eléctrica. Entonces, el crecimiento económico tiene que dar como resultado también un bienestar social. Pero otro elemento importante que no te puedes olvidar en la sostenibilidad es el tema del cuidado del medio ambiente. Nuestra propuesta está enfocada a no hipotecar el futuro de nuestras generaciones. Si nosotros hoy no tenemos ese cuidado en el agua, en el suelo, en una política que no sea extractivista, si no cuidamos nuestra naturaleza, mañana podemos caer en el efecto climático y vivir, por decirte, una crisis de inundaciones o de sequía. Porque tenemos que tener medidas que hagan que nuestro futuro esté seguro. Entonces, esos 3 elementos en equidad nos dan la garantía de que este Ecuador puede sostenerse. Por eso es importante tener este conocimiento para que elijamos lo que es para bien. Si nosotros no nos volcamos a hacer de este país un país agroindustrializado, no generamos recursos, y si no generamos recursos no podemos reactivar la construcción, no podemos reactivar el transporte, es decir, todos los sectores de la economía se nos quedan desbalanceados. Lo que requerimos es eso, que haya oportunidad en el país de montar nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Nosotros hablamos de que la industrialización debe ir a cada provincia y, si es posible, a cada cantón. Y esto va apuntalado con el crédito y va apuntalado también con la educación. Queremos volver a la raíz de tener los colegios técnicos. Hoy hay muchos jóvenes que se van a la ciudad porque se graduaron y no tienen dónde trabajar, porque un bachiller en humanidades modernas no trabaja en ningún lado. Entonces queremos darle la oportunidad que la gente vuelva a trabajar en los lugares donde es especialización. La especialización es importante. Somos exportadores de banano y resulta que no tenemos plantas de procesamiento de banano. No hacemos... O colegios agropecuarios técnicos, ¿no? Lo que se puede sacar de eso. Sí, entonces esto sería más o menos un plan, una propuesta casi similar a lo que ya vivimos en Latinoamérica, que es a la sustitución de importaciones, economista. Si es en ese sentido, ¿cuál sería lo diferente esta vez? América Latina ya vivió eso, al inicio dio un resultado, pero ¿cómo sería hoy por hoy en este 2021? Mira, te quiero contar en eso una cosa. Mira, nosotros hemos pasado por algunos inventos, ¿cierto? Así es. Se habló del tema de
de importaciones, pero no nos dio la talla, pues no Así terminamos es, ¿no? sustituyendo. Si tú ves nuestras cifras de importaciones, la balanza comercial siempre se inclina a más importaciones que a las exportaciones, entonces por eso tenemos un problema y un déficit, y eso es lo que tiene que cambiar. Este no es un modelo basado en la sustitución de las importaciones, sino más bien del incentivo a las exportaciones. También hemos pasado otros modelos, los modelos neoliberales, aquí en la apertura y todas las cosas, y tampoco dio resultado en el país. Luego pasamos a un Estado controlador, donde el Estado era dueño de las empresas y hacía todo, y tampoco dio resultado. Ese mismo Estado, con un boom petrolero, lo único que se dedicó fue a construir carreteras, escuelas y toda esa infraestructura física de hospitales, que estaba bien, pero se quedó en esa fase. Y peor aún, que estando bien, solo se la utilizó después como un mecanismo, porque con las obras de infraestructura y la obra física era donde estaba el lleve, y eso fue lo que perdió el país. La oportunidad de dar el salto, porque eso que se hizo era importante, pero no puedes vivir con un hospital, una infraestructura física que no tiene ni equipamiento, ni medicinas, ni médicos. No puedes pensar en una hidroeléctrica que fue construida por el sobreprecio, pero encima de eso mal construida, y no le sacamos resultado a eso. Entonces hay que volver al cambio. El cambio significa que debe haber otra fuente de ingresos. Y por eso hablamos de incentivar las exportaciones, no solamente agrícolas, y eso es importante saberlo. Son las pesqueras, las forestales, que son las que suman a la economía y en la que nosotros todavía tenemos oportunidad de competir con valor agregado. Y luego de eso ir al perfeccionamiento, porque Ecuador tiene que especializarse y ser competitivo, no en todo, pero en lo que sí puede hacer. Pero también nosotros hablamos que acá internamente hay cosas que hay que apoyar, por ejemplo, a producciones que tienen problemas de comercialización y son muy generadoras de mano de obra. Te pongo el caso, ¿quién no tiene un pariente que tiene una vaquita y que produce leche? Y hoy tiene problemas porque no puede vender la leche, porque no tiene quien le compre. Entonces, ¿qué es lo que planteamos a eso? Un proceso gradual en el que hoy vamos a hacer que esa producción pueda salir del Ecuador mediante la creación de fondos de competitividad y para apoyo a la producción exportadora. Entonces, esos fondos vamos a poder irlos quitando gradualmente en la medida en que vamos mejorando la producción en el campo. Es decir, se vuelven eficientes y ya solito pueden exportar sin la ayuda del fondo. Pero esta es una forma de aliarse. ¿De dónde vienen los fondos? Los fondos vienen de los mismos organismos internacionales. Los fondos que vengan del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la CAF, todos ellos tienen apoyos a proyectos agropecuarios, agroindustriales, y son los recursos de cooperación internacional de los que hoy tenemos que valernos. Y eso no significa más deudas, porque son destinados al sector privado. El Estado solo se convierte en un regulador para que estos recursos sean colocados con tasas acordes a la producción a través de la banca pública, de la banca privada y de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, aquí hay toda una política de apuntalamiento para que esto se pueda dar. Sí me explico en eso, ¿verdad? Sí, muy bien. Queremos hacer un paréntesis a aquellos que se nos están conectando por las redes sociales. Estamos hablando con la candidata a la vicepresidencia del Ecuador por Democracia Sí, Listas 20, binomio del doctor Gustavo Larrea. Muy interesante. Y en ese sentido, continuando esta importante conversación, acá los migrantes jugamos un papel importante. También los migrantes tenían o quieren conocerlo, saber quién es esa candidata a vicepresidente, saber un poco de este binomio que está despuntando de a poco. Y hablando de eso, ¿qué rol jugamos los migrantes? Nos habíamos comentado y lo habíamos dicho en programas anteriores. Sí, el gobierno anterior realmente fue un gobierno que hizo grandes obras de infraestructura y nos quedamos con eso, o sea, la obra de la infraestructura, pero pasa a ser nulo cuando esa obra de la infraestructura no estaba acompañado de la obra en el ser humano, en invertir en el ser humano. Pusimos un ministerio hasta de la felicidad, más no un ministerio de realmente fomentar al ser humano en la ética y también en el desarrollo tecnológico. Los migrantes estamos acá prestos para regresar si es posible, algunos que quieren regresar después de haber realizado estudios en países desarrollados, en universidades acá, pero al momento de regresar realmente no ven ese
esa iniciativa por el Estado en darle una bienvenida y en poder traer la parte humana, que es la más importante que la misma infraestructura. ¿Qué planes tienen ustedes para los migrantes que los escuchan acá, economista Alexandra? Mira, creo que el desconocer la importancia que los migrantes han tenido para salvar la economía sería ciego, torpe. Ustedes han sido un puntal re importante para que este país siga viviendo. Y eso significa también que han adquirido todo un bagaje de conocimientos y son los mejores promotores de las exportaciones ecuatorianas. Eso es lo importante que hay. En el plan de retorno que hay que hacerlo, porque una cosa que no podemos dejar de reconocer es que cuando un papá o una mamá abandona el hogar, eso crea una fragmentación familiar que provoca problemas sociales. Y cada vez que nosotros hagamos algo para que la familia se reúna, para que la familia se unifique, eso va a ser muy importante. De tal suerte que el retorno de los migrantes no solamente tiene una implicación económica, tiene una implicación social de gran envergadura, porque si no, no sanamos el núcleo de la sociedad, que es la familia. Así que bienvenidos los migrantes. En este tema, nosotros estábamos analizando con Gustavo que tiene que haber una política diferenciada para todo migrante que venga, que esto tiene que ir más allá de reconocerle que puede traer un carro, que puede traer sus menajes. No, tiene que traer equipos para procesar productos que se vayan al mercado internacional, para artesanías, para el sector agrícola. Mira, por ejemplo, hay mucha demanda en el mundo de almidón de yuca. ¿Qué nos falta? Tierras tenemos. ¿Qué producción de yuca tenemos en el oriente, economista? Claro. La buena. La papachina que se importaba también, y la pitahaya de Palora, que es la capital mundial de la pitahaya hoy por hoy. Exactamente. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Industrializar muchos de esos productos. Obviamente algunos se venderán en fresco, en estado natural, en la fase primaria, pero necesitamos maquinarias y ustedes pueden traer todo el equipamiento para procesamiento. Tiene que venir sin aranceles para los migrantes, porque tenemos que generarle una oportunidad para que ellos puedan venir trayendo todas esas infraestructuras que nos van a facilitar la oportunidad de crecer en el mercado internacional con productos agroindustrializados. Entonces aquí se abre una gran oportunidad de regreso, que yo digo siempre, privilegiemos lo humano, que lo humano es retornar a eso, al núcleo de la sociedad, que es la familia, y por eso está bien que venga, pero que hay que aprovechar que muchos de los migrantes están en una etapa que tienen su independencia y que están buscando qué voy a producir en el Ecuador. Entonces ahí hay algunas oportunidades de agroindustrialización que las abrimos como un abanico para que esas sean instaladas, pero partiendo de algo, de que el mercado exista. El trabajo hoy es que cada ecuatoriano se convierta en promotor de lo que el Ecuador va a producir en especialidad, y vamos a abrir el mundo para nosotros, pero para eso necesitamos ahorrar en toda la cadena de producción y volvernos competitivos, y nosotros vamos a apoyar todos los planes de inversión que los migrantes tengan, y el retorno también con una mano de obra que viene altamente calificada, porque muchos de los hijos de los migrantes y los migrantes mismos han mejorado sus estudios y su conocimiento, y aquí en un desarrollo como esto vamos a necesitar muchísimo en tecnología, mucho en toda esta capacidad que nos permita a nosotros hacer un sistema de información efectivo, trabajar en el tema de la conectividad. Te estoy hablando de todos los esquemas en los que podemos sumarnos: uso planificado de la tierra, el aprovechamiento del agua, la investigación científica. Si nosotros no tenemos esto sumado, todo esto se vuelve un sueño, pero tenemos que sumar todo ese esfuerzo, y los migrantes van a tener todo el apoyo para esto. ¿Quién más que aquellos que pueden sostener y siguen sosteniendo la economía del país? Sí, qué bien, muy interesante. Yo creo que apuntalar una persona experta en lo que es la agroindustria es muy importante. Pero bien, yendo un poquito ya más, ampliando a nivel nacional, estamos como candidatas, llegan ustedes a la presidencia. ¿Cuál cree que es la mayor problemática hoy por hoy del Ecuador?
¿Hay alguna otra problemática fuerte que sufrimos en la cual se debe apuntalar? No sé, se dice que la corrupción o algo que realmente ustedes quieren luchar. Claro, todo esto, mira, el grave problema del país como tal es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción es importante entender que no se trata solamente de la corrupción pública, también es la corrupción privada. Hay corrupción, yo digo, cuando el dueño de una empresa no le sube los salarios a sus empleados porque dice que no tiene, pero al día siguiente aparece con un carro 4x4. O sea, detalles como eso, ¿no? Por decir algo que se me ocurre. También hay siempre un corruptor y uno que se deja corromper, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo nosotros le damos seguridad a la inversión y a los ecuatorianos mismos, al manejo de los recursos públicos, creando algunos elementos como por ejemplo la norma antisoborno? Acá tenemos que manejar una lista de normas antisobornos que el Ecuador debe tener como política, un sistema de contratación pública que sea transparente, que tanto el contrato de 1 millón como el contrato de 300 millones sea conocido por la ciudadanía, que hayan vedurías que se establezcan para revisar qué está haciéndose con los recursos del Estado. Es más, nuestra propuesta dentro del plan establece que vamos a armar la proforma presupuestaria con la participación ciudadana, porque tiene que haber un seguimiento de lo que tú gastas en cada cosa que el Estado invierte. Hay que volver a un elemento importante, porque si analizamos los problemas de la familia, no son necesariamente los problemas del país. La familia tiene problemas en este momento de trabajo, no tiene salarios, no tiene ingresos, pero tiene riesgos en la salud. Esta pandemia demostró lo vulnerables que es nuestro sistema de salud y ahí hay que hacer cambios. Y también tiene problemas de inseguridad que se maneja mucho más cuando no hay que comer. Entonces, lo uno va mejorando la situación de lo otro, pero ¿cómo mejoramos la economía? Entonces, allí, con la generación de recursos y luego de eso, ¿cómo vamos a la educación? Que también es importante, hay que volver a una educación técnica y tecnológica que sea más eficiente, que le dé oportunidades de trabajo a los que salen a trabajar. Sí. Entonces hay que hacer un cambio de eso, pero sobre todo, yo siempre digo que nosotros debemos hacer una educación con valores. Perdimos una gran oportunidad cuando eso ya no era importante, porque hoy se quieren meter en la educación cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento de valores de una sociedad, que no la puedes cambiar porque está corrompida totalmente, pero que tienes que empezar de las bases, educando a nuestros hijos con valores, con principios, como nos enseñaron nuestros padres. No tocas lo ajeno, porque eso no te pertenece. Hoy no enseñamos ética, no enseñamos moral, no enseñamos cívica. Tenemos que levantar también una educación que haga que crezca la autoestima de los ecuatorianos, que nos haga sentir orgullosos de ser ecuatorianos. No sentir solamente que soy ecuatoriano cuando estoy lejos del país y ahí me da la nostalgia. No, desde acá adentro, yo soy ecuatoriano y tengo identidad. Y eso que llevemos al servicio público, ¿no? Pero usted nos habla, habíamos visto que ustedes hablaban de dos temas bastante importantes para la lucha contra la corrupción, que una era la ley de extinción al dominio para poder recuperar lo robado que no se puede recuperar, y nos da tanta vergüenza ver tanto caso de corrupción que realmente no se recupera nada. También se hablaba que la contratación pública tiene que ser público, son aspectos pilares fuertes que está llevando democracia así. Así. Entonces, en ese sentido, esto nos ha dejado ver primeramente, tomando una palabra suya, lo vulnerable que está nuestra ley, lo vulnerable que es llegar a corromperse en los servidores públicos. ¿Cree usted que luchando solamente con esto es suficiente? ¿O hay unos sectores, inclusive acá, sectores de la población, al verse destapada esta olla de grillos, diríamos, esta corrupción desatada que está pasando o que ha sucedido más en esta pandemia con los hospitales, están pidiendo ya más fuerza, de manera más enérgica reclamando? Hay sectores que se han ido a pedir hasta la pena de muerte, sectores que se han ido por la cadena perpetua, la negación de bienes, muerte política. ¿No cree que estas dos cosas, la extinción de dominio y la contratación pública es un poco débil? ¿No cree que debemos ir un poco más allá, viendo casos como Singapur, el mismo Filipinas, donde que están haciendo bien severas las leyes? Porque realmente con estas leyes que tenemos, que son tan vulnerables, nos dejan o le dejan
campo abierto a los servidores públicos, economista. Sí, yo creo que, como tú dices, que efectivamente hay economías que salieron siendo mucho más drásticos y más rígidos, aplicando, por ejemplo, una pena de muerte. Claro, pero en democracia eso sería hablar de fascismo, ¿no? Pero sí hay que ser duros. O sea, cada funcionario público que sea detectado robando, cobrando sobreprecio, tiene que ser exhibido públicamente. Pero eso va a partir, ¿sabes de qué? De que exista una auténtica veeduría ciudadana, que exista quien denuncie al corruptor, pues, quien denuncie también al corrupto. Si no tenemos nosotros veeduría ciudadana, gente velando por eso, ¿cómo lo sancionamos? Y claro que totalmente de acuerdo con que que devuelvan los robados y que vayan presos, porque tiene que haber una sanción ejemplarizadora. No lo podemos dejar a la sociedad, a nuestros hijos, a nuestra familia, y creer que ya tú puedes pedir un sobreprecio y que el dinero lo es todo. Pero ¿sabes qué? Eso es culpa de una política que privilegia el dinero sobre el ser humano. Y así lo rompimos nosotros. Tiene valor quien tenga más dinero. Es exitoso quien tenga más dinero. Y eso se le enseña a nuestros hijos, cuando hemos dejado de enseñarles lo importante que son los valores. Entonces tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos que en este momento ser drásticos con la aplicación de las leyes que sancionen a los corruptos, con cárcel, con prisión, y sobre todo cambiar nuestro sistema de justicia que está viciado. Tenemos que tener una independencia de poderes que haga que la justicia realmente se aplique y no se deba al gobierno de turno, porque ese es otro de los problemas que tenemos que solucionar. Y en una democracia esto es indispensable. Y ahí juegan un papel importante los medios de comunicación. Yo creo que ahora, si no hubiésemos tenido las redes sociales en operación, no se hubiesen descubierto todos los casos de corrupción que nos dejan, en el caso de ustedes, mucho más tristes y deprimidos, y peor aún, con poco deseo de volver después que escuchan la noticia, porque lastimosamente es lo malo, lo primero que llega, pero tenemos que cambiarlo. Y en esto sí, mano enérgica y mano dura, porque a este Ecuador no podemos dejar que nos lo sigan robando. Vemos que, analizando detenidamente, vemos que el plan, donde se enfoca democracia así con un plan de gobierno, el presidenciable, es muy bueno, muy interesante, muy sano y sobre todo sin demagogia, es algo real, sin ofertas populistas grandes. Pero hay aquí una inquietud. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo convencemos y cómo vamos a comunicar a los ciudadanos ecuatorianos a convencerlo que realmente es el mejor plan de gobierno, es la mejor opción? Cuando vemos hoy por hoy los medios tirando encuestas y tirando encuestas y poniendo números altos a otros que realmente ni siquiera han presentado un plan de propuestas sólidas. Y se deja llevar la ciudadanía de eso, de poco a poco estas encuestas van influyendo y quieren influir en los ciudadanos ecuatorianos. Recordemos en la elección presidencial anterior, y esta misma pregunta le había hecho al doctor Gustavo Larrea, que apoyaba inclusive a Paco Moncayo para la presidencia, que tenía un plan también bueno, pero no pasó nada. ¿Cómo hacemos que no sea otro Paco Moncayo, si digamos así, o que podamos convencer, llegar a la ciudadanía, más en la situación que nos estamos, la población latinoamericana, no solo en Ecuador, somos muy mediáticos, nos dejamos llevar más por el show, más por las encuestas, y no analizamos las propuestas? Quizá el elector no vota mucho con la razón, vota por lo que ve y el populismo o cualquier cosa. ¿Cómo hacemos para ganar estas elecciones, economista? ¿Sabes cómo se logra eso? Yendo donde está la necesidad. Y ir a donde está la necesidad es posible con aquellos que pueden hacerlo. Nosotros tenemos que estar caminando con la gente, conociendo sus necesidades, haciendo conocer las propuestas uno a uno. Las redes sociales van a ayudar mucho, y allí yo sí les hago un llamado a todos aquellos que escuchan tu programa. Ustedes han visto lo que somos, ustedes han escuchado nuestra trayectoria, han escuchado lo que queremos hacer por el bien del país. Es necesario que esto se comunique. Esto es hoy del boca a boca. La pandemia no nos ayuda mucho en el tema del puerta a puerta, pero hoy tenemos que trabajar en un puerta a puerta digital, un puerta a puerta virtual, porque no hay otra manera. Así que
Hoy estamos en la campaña de que los líderes, que las familias, que los líderes barriales, que los líderes productivos, que las cámaras conozcan la propuesta, porque esto es claro, ¿verdad? Nosotros no estamos ni contra la empresa, ni solamente inclinándonos a un lado. Nosotros somos pro empresa y pro empresa privada. Tiene que desarrollarse. Lo que tiene que hacer es estos modelos que hagan que la gente reciba lo justo y que participe y pegue un salto en la comercialización del país. Entonces, si eso logramos calarlo en el corazón de la gente, si esto llega a la gente sabiendo que es lo bueno porque el país ya no aguanta más mentiras, entonces tenemos que ir uno a uno, convenciéndonos uno a uno, poco a poco, escuchando todas las propuestas. Tú dijiste un tema súper interesante, y es que esta no es una propuesta demagógica, esta es una propuesta de oportunidad. El país tiene el último chance. No es un gobierno que ahora haya hecho nada. Hay total tibieza en lo que pasó en este gobierno, que fue permisivo y fue donde se destaparon todos los casos de corrupción en mayor gravedad. Pero esa tibieza el país no la quiere. Hoy el país necesita energía, necesita fuerza, necesita decisión. Necesitamos arrancar esta oscuridad que nos está hundiendo cada vez más. Tenemos la oportunidad de cambiar este país y contamos con ustedes y con cada uno de los que escuchen tu programa y en todos lados, para que conozcan que un Ecuador diferente es posible. Así es. Bueno, vamos entrando a la parte final y bueno, comunicando, haciendo llegar a todos los sectores. Ojalá los ecuatorianos traten de usar su raciocinio más que su instinto para poder entender el mensaje, qué campañas son demagogas o qué campañas son más reales, ¿no? Con un gran estratega, el doctor Gustavo Larrea, la binomia, hemos tenido excelente diálogos, el tiempo se nos da, es muy interesante esta conversación, pero vamos ya cortando, tenemos que ir ya abreviando por cuestiones de tiempo. Economista, ¿cuáles son sus palabras para acá por los migrantes? Recuerden que los migrantes también votamos por los presidenciables, por los presidentes. El 7 de febrero estamos nosotros llamados a esta cita a acudir a las urnas por cualquiera que sea nuestra preferencia. Pero ¿cuál sería su mensaje final, sus saludos para los migrantes, especialmente radicados acá en Norteamérica? Para despedirnos, economista. Muchas gracias. Yo creo que cada uno de ustedes juegan un papel importante, un papel de participación, y nosotros hemos abierto a la participación ciudadana. Y creo que tanto ustedes como nosotros, yo desde mi perspectiva de madre, creo y estoy convencida de que nosotros siempre queremos lo mejor, y lo mejor para nuestras generaciones. Y nosotros compartimos igual que ustedes en que en este país ya no haya más niños desnutridos, que no hayan más abuelos durmiendo en las calles, que no hayan más indígenas ni afroecuatorianos discriminados, que no hayan más jóvenes sin trabajo y que no hayan más mujeres violentadas. Estos, entre otras cosas, son nuestras principales metas sociales en el futuro inmediato, y creo que lo conjugamos. Y si ustedes nos conocen, esto es lo que queremos hacer y los esperamos, porque ustedes sin duda alguna son un puntal re importante en el crecimiento y desarrollo de esta economía y del país. Bien, esas son las palabras del economista Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidenta del Ecuador por Democracia Sí Listas 20 de septiembre del 2020. Muchísimas gracias, economista. Un saludo fraterno de New Jersey, Estados Unidos, y esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Un abrazo grande a todos ustedes allá en New Jersey. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Feliz tarde, feliz noche. Vámonos a un ligero corte comercial para tener de regreso una ligera conversación con Albita Ojeda. Rapidito, porque nos quedan 10 minutos más. Gracias, Paul. Por favor, estamos listos de regreso. Estamos de regreso, ingeniero. Sí, estamos al aire nuevamente. Vamos con la parte final a tocar un poquito de temas locales, de lo que hemos estado viviendo, la noticia de la semana del Ecuador, y también tenemos en línea a Albita Ojeda desde Nueva York, Queens. Quiero verificar si me está escuchando. Albita, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, Simón. Muy buenas noches. Qué gusto, Albita. Tuvimos la gran oportunidad de tener un gran diálogo la semana pasada y vamos a dialogar un poquito de los temas locales ya en estos últimos 10 minutos, cerrando el programa.
La noticia de la semana, Albita, es pues que el CNE finalmente el 18 de septiembre, el pasado jueves, convocó a las elecciones generales para el 7 de febrero de 2021. Así que todo arrancó. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, pasa a ser la autoridad número 1 en el Ecuador. No puede ser destituida, no puede ser llamada a juicio político. La ley lo permite ser así mientras se da este proceso electoral. Ella pasa a ser la máxima autoridad. Y en esas circunstancias ella ya había dado algunos jalones de oreja, no sé si vale decir así, al Ministerio de Finanzas, que no recibían los recursos, ¿no? Realmente sí hemos tenido muy poca comunicación con el CNE, y en ese sentido tenemos que ser francos y sinceros. El CNE tiene un departamento exclusivamente para quienes vivimos en el exterior, para estas 3 circunscripciones: Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. Es el director del voto del exterior. Lamentablemente tenemos que decirle que lo hemos visto casi muy ausente y muy apenados, porque esto nos ha llevado a diferentes incertidumbres, desconocimiento, de no saber de manera clara y precisa cómo se desarrolla el proceso electoral en los diferentes movimientos y partidos políticos. Yo creo que todos han pasado diferentes vicisitudes. Se culpa mucho a esto por la falta de recursos, que el CNE no tiene recursos, y sí, si es que esos recursos no transfiere el Ministerio de Finanzas, pues la presidenta del CNE puede realmente destituirlo, puede destituir al ministro de Economía, Richard Martínez. Él se apuró ya enviando 3 millones de anticipos creo que es para la impresión de las papeletas electorales. Y bueno, y también para la contratación de la Junta de los vocales electorales en las diferentes provincias y también en el exterior. ¿Quién está designado para el exterior? Vaya usted a saber. Brillan por la ausencia, brilla la desinformación o la falta de información en este caso, que realmente sí tenemos que levantar la voz desde acá. Y en ese sentido, Albita, hemos tenido unos contratiempos bastante fuertes, quienes estamos, o los diferentes partidos que han estado tratando de registrar los candidatos por esa falta de información. Los movimientos y partidos políticos también quizá están muy a full, con muchos de ellos hacen trabajo particular para ellos, y como militantes hacen también por voluntariado. Entonces eso no da una coordinación de tener muchos movimientos en que estén realmente 100% organizados, y eso es la lucha nuestra, justamente hacer una reforma de los movimientos y partidos políticos en Ecuador. Albita, realmente tuvimos una linda entrevista la semana pasada. Alba es nuestra candidata, pero se nos ha presentado un gran problema, falta de conocimiento. No consta en los registros del CNE. Ella había tratado de inscribirse, se ha inscrito, pero no sé, nunca se efectivizó su empadronamiento, Albita, y nos hemos visto sí en este apuro tremendo de no sé si estamos perdiendo esa oportunidad. Realmente es un bajón bien fuerte para quienes estamos tratando de aportar al Ecuador con esta candidatura, con ganar una elección. ¿Cómo te has sentido, Albita? Vimos que el días pasados también, producto de desinformaciones, bueno, esto ya más interno, el señor Bolívar Zárate puso su renuncia. Entonces, todas estas cosas realmente nos dejan un poco preocupados, porque así se está llevando la política. El señor Zárate, con una preocupación obvia de él, no es culpa de él, pensaba que lo estaban, él decía en su carta de renuncia, haciendo comillas, lo que él decía es que alguien lo estaba serruchando el piso. Pero bueno, estas cosas suceden así. Albita, ¿cuáles tus palabras, tus comentarios en cuanto a esto? Realmente es una noticia muy, muy dura que hemos tratado de asimilar, y pues estamos ahí, más primero, como yo he dicho siempre, primero pidiendo al de arriba. Él será el que designa si vamos, no vamos, y después hacerlo mejor nosotros. Mi estimado Simón, sí, sin duda hay algo muy interesante que toda la ciudadanía debe saber,
el 22 de enero del 2020 se hacen 180 reformas al código pues del CNE, a la ley de democracia, y pues uno de esos reglamentos de este año, Albita. Este año, Increíble. el 20 de enero del 2020, se hacen 180 reformas 180 que vendría siendo el 44% del Código de la Democracia. Si nosotros consultamos la ley orgánica del Código de Democracia, en el artículo 7 nos dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de las elecciones que se va a normar. Entonces, podemos ver ahí claramente metida de mano, realmente ¿no? un desconocimiento total de la ley, cómo se elaboran, cómo pues se plantean estas 180 reformas, enero 22 del año 2020, patrocinado nada más y nada menos que por la candidata en el exterior, Jimena Peña, quien pues muy preocupada por las elecciones, ella es la pionera de estas 180 reformas, y sí nos pone mucho a pensar por qué no se hizo realmente cosas más integrales que ayudan al migrante, no como bloquearnos como con los requisitos para participar en el exterior, sino más bien hacer leyes que sean por ejemplo, más flexible, más cuando la salud familiar en la reunificación, que sea un tema de salud pública, o también la eliminación de aranceles para poder llevar maquinaria al Ecuador para emprender como emprendedores, pero vemos que han estado tan preocupadas por el tema de reformar específicamente el tema del voto en el exterior. Todo esto blindando porque pues había el tema de que Rafael Correa quería postularse a la presidencia, y obviamente bueno, esta ley fue hecha muy, muy compleja. Yo creo que ya habrá tiempo de analizarla a fondo. Así es, sí, bueno, supimos que estas leyes fueron hechas rápidamente, 22 de enero, o sea, faltando días para que no se cumpla el año, 7 de febrero las elecciones, o sea, al apuro, pero creo que esta ley fue promocionada o hechas conjuntamente la asambleísta Jimena Peña con la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿no? Con Diana Tamaín, creo que son las impulsoras. Uno de los ejes más fuertes es el promover la participación de la mujer, que me parece muy bien, pero bueno, se podían hacer todos los cambios que se quieran, pero el problema es el problema es dónde estaban los que difundían estos cambios, dónde estaban los movimientos y partidos políticos en dar a conocer o averiguar. Y bueno, y sinceramente desde este punto de hablando con Simón traté de entrevistar al director del voto al exterior, se negó, no quiso. En una ocasión nada más pues la presidenta de la Asamblea Nacional delegó a un asesor que se hizo una entrevista que no pudimos profundizar más estos cambios que realmente nos duelen. Y no es solamente en nuestra tienda política, yo sé que en todas las tiendas políticas realmente han pasado estas vicisitudes, estos dolores de cabeza, estos cambios, inclusive de no saber si estoy registrado o no estoy registrado para votar, puedo ser o no candidato, tienes que cambiar de candidato, después luego tienes que encontrar una Millennium también, que tienen que incluir a última hora una Millennium, o sea, cosas que realmente blindan con no se sabe con la intención qué o por qué. No sé si favorecer cierto candidato, pero bueno, son cosas que realmente la comunidad tenemos que al menos nombrarlo, decirlo, porque no podemos permitir que se den estos apuros sin socializar, sin realmente hacer saber a los movimientos y partidos políticos. Así que nos encontramos en estos dilemas. Realmente si es que Albita no puede acceder como candidata, sería una pena terrible, pero bueno, 4 años pasan rápido, veamos a ver qué sucede. Albita, realmente estamos bastante apenados por esta situación. ¿Qué piensas hacer de aquí adelante? Seguir sin duda comprometida con la comunidad, comprometida pues con la gestión para que se
que se generen puestos de trabajo en el Ecuador, y también acá en Estados Unidos estamos trabajando bastante en el área de capacitación a nuestros hermanos migrantes para que puedan pues tener una asesoría integral para que no pierdan sus negocios ahora con el tema de la pandemia realmente, y seguir impulsando todas las grandes historias que tienen nuestros hermanos migrantes en el Ecuador. Vuelvo y te repito, nunca ha sido siempre hay como apoyarte desde cualquier punto. Lo importante es hacerlo con amor, con devoción y sin duda enfocados a ser mejores seres humanos. Así ser es. Mejores seres humanos. El día de ayer, en la ciudad de Cuenca, falleció Fabián Merchán, un gran comunicador cuencano, y sin duda las palabras de él nos llegan, ¿no? Todos vamos a llegar algún día a dar cuentas a Dios y esperemos que sean las mejores. Así que hay que tener temor a Dios en todas nuestras acciones, porque pensamos que nunca nos vamos a ir, y creo que por eso comienzan los robos, los saqueos. No hay temor a hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces, voy a seguir apoyando a este gran movimiento como es Democracia Sí. Han ganado muchas prefecturas, 5 prefecturas, 34 alcaldías en solo 10 meses, porque realmente el mensaje de amor de la lista 20 tiene que impactar el corazón. No se puede seguir gobernando con odio. Así es, más en estos tiempos de tanta división, de tantas pugnas internas, familiares, por ideologías, ¿no? Es ahí cuando lo decimos, ¿cómo es? El amor está trabajando y es invencible. Es invencible. Ese es un gran eslogan realmente que llega, y qué mejor hacerlo por amor, no por odio, no por revanchismo, sino hacerlo por amor. Realmente, como hemos dicho, hemos hablado hasta fuera del micrófono con Albita y con muchas personas que conozco, que tengo el gusto de ser sus amigos. Esto, más que en manos del CNE, más que en manos nuestras, estará pues en las manos del de arriba, y sea él que determine que si sea que yo, mi persona, Albita, vayamos a esta competencia, será pues por la autorización de él. Y si no, quedaremos gustosos también de no participar, pero hacerlo mejor y la manera más correcta, como siempre nos hemos guiado. Sabemos y conocemos del espíritu de lucha de Alba, y sé que va a estar con la comunidad trabajando, Albita. Vamos a mandar unos saludos rapidito, que estamos casi en la parte final, saludando a los que se han conectado, Arcoiris, Leo Guzmán, Francisca, Jairo Ortiz, Galo Jara, Loli Muñoz, José Torres, ¿quién más tenemos acá? Loli Muñoz, Jerónimo Palacios, Néstor Ramírez, Luis Calderón, Paul Carrera, María Vallas, Rómulo Tenesaca. A todos un saludo, gracias por escucharnos. Tenemos ligeros comentarios. Dice nuestro eterno nos guíe, dice Francisca. Galo Jara dice: sigan adelante, no se dejen adementar por nadie ni nada. Apoyo a Albita, una mujer emprendedora, y un saludo enorme desde Ecuador. Mire eso. 180 reformas, dice Galo también. ¿Cuál fue el objetivo que pasó ahí? ¿Por qué no crear cambios para mejorar, no para confundir? Bien, así es, así que gracias. Estamos, tus palabras finales, mi estimada Albita. Estamos ya despidiendo. Mi estimado Simón, ánimo, fuerza. Yo sé que como buen padre, buen ser humano, lo harás con amor, pero como la frase que siempre nos han enseñado: en una mano la miel y en la otra la hiel. Así que fuerza, y vamos a estas elecciones a ser sin duda todo un éxito. Un abrazo muy grande para toda la gente que nos está escuchando, y sin duda un agradecimiento al personal administrativo de la Main Street por darnos este espacio tan prestigioso. Muy buenas noches. Buenas noches, Albita. Ha sido las palabras de la licenciada Alba Ojeda. La digo, Albita, con cariño. Hemos terminado más este 20 de septiembre, un programa más al aire en su programa Hablando con Simón. Búsquenos en YouTube, Hablando con Simón Palacios. Ahí los tienen y lo podrán escuchar más videos que hemos reproducido. Muchas gracias nuevamente. Feliz tarde, feliz noche, feliz inicio de semana mañana. Su servidor, Simón Palacios. Gracias.